Lo más importante que tiene PepsiCo, a pesar de que tiene presencia en más de 200 países en el mundo, es que tenemos presencia en cada país. Ok. Entonces, nos gusta pensar como una compañía global, pero actuar como una compañía local. Nuestro invitado es Santiago Murray, vicepresidente y gerente general de bebidas para Latinoamérica Centro en PepsiCo. Con más de 25 años de experiencia en marketing, franquicias y desarrollo de negocios, ha liderado algunas de las marcas más reconocidas de la industria de bebidas en la región. Desde Bogotá, dirige operaciones para varios mercados de Latinoamérica, impulsando una visión centrada en entender al consumidor, fortalecer los canales de distribución y construir relaciones de largo plazo con clientes y socios estratégicos. El consumo out of home, o away from home, Sí. se llama llamar, o fuera de la casa, es muy importante aquí en Colombia, por ejemplo. Ok. Es muy grande, de los más grandes de Latinoamérica. Y esa es la particularidad que a mí me fascina de esta mundo de bebidas. Mi industria la llamo. Sí. Es el mundo de las bebidas, que es en el momento, en el lugar, en ese momento, en ese lugar, en esa ocasión. Y yo tengo que estar preparado y listo tengo que estar bien, con el producto correcto, al precio correcto, muchas veces frío. Nosotros necesitamos estar en todos lados a toda hora. Yo tengo que tener la marca, el producto correcto, con el tamaño correcto, al precio correcto. Eso tiene que ver con Pep Positive. La forma en que operamos tiene una forma que tenga que ver con cuidar el ecosistema donde estamos, cuidar a los clientes, cuidar a nuestros consumidores, ofrecer los mejores productos de calidad, pero también cuidar nuestra cadena de valor. Cuidamos muchísimo que la cultura de impacto de nuestras operaciones y de asegurarle que quien viene va a ser escuchado, sus ideas van a importar, que queremos que aporten sus ideas y que se sienta finalmente reconocido. Eso es parte de nuestra cultura. Hola, les habla Mauricio Duarte, director de SEO CX. En esta oportunidad quiero pedirles un favor muy especial. Tenemos muchísimas personas que todos los días ven nuestros episodios. No obstante, no se suscriben. Y para nosotros, la base de nuestro crecimiento y mayor alcance con nuestros invitados depende de esa suscripción. Así que, por favor, suscríbete. Muchas gracias. Nos encontramos hoy en PepsiCo, en compañía de Santiago. Qué placer tan grande esta invitación. Marcas icónicas de clase mundial. Se siente uno muy honrado de esta oportunidad de conversar con quien lidera la organización y va a compartir con nosotros esos secretos y esa inspiración de lo que hacen las marcas de clase mundial. Santiago, qué placer estar hoy contigo. No, muchísimas gracias por visitarnos. Un placer. Y más un viernes. Sí, y más un viernes. Pues lo que nos convoca siempre es tener esas conversaciones francas y abiertas para nuestra audiencia. Me gusta siempre empezar por el lado humano. Claramente el acento te delata. No eres colombiano. Cuéntanos un poquito cómo terminaste en Colombia, de dónde vienes, tu vida, tus cosas. Bueno, soy argentino, Ajá. ¿no? Y dentro de Argentina soy porteño, ¿no? Lo que llamamos porteño, soy de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, nacido y criado en la ciudad de Buenos Aires, estudié en la ciudad de Buenos Aires, me casé con una chica de la ciudad de Buenos Aires. Ok. Mis hijos son porteños. ¿Y tu equipo es? Y mi equipo es el más grande. El River. El River Plate. Ok. El más grande. Yo prefiero definirlo así. Pero sí, fanático de River. De hecho, de lo que más extraño, entre otras cosas, obviamente extraño muchas cosas de Buenos Aires, es ir a la cancha. Yo iba bastante para allá. Ok. Cada vez que voy, trato de estar. De ir a la cancha también. Ok. ¿Y estudiaste? Estudié Administración de Empresas en Ok. la UCA, en la Universidad Católica de Argentina. Empecé, mi primer trabajo fue en Buenos Aires también. Tuve una primera experiencia en otro rubro, pero te diría que estuve en el rubro del consumo masivo desde el 16 de enero de 1998. Wow, ok. Que entré a Unilever, me acuerdo entré al programa de jóvenes profesionales y estuve 11 años en distintas categorías dentro de marketing, digamos, ese es mi background, ¿no? Mi background es marketero. Sí. Así que mis primeros 14 años de experiencia laboral, suena un montón ya, fue en marketing, 11 años en Unilever, hasta que me invitaron a venir a PepsiCo allá por el 2009. Mis primeros 3 años de PepsiCo fue en mercadeo, en marketing también. Ok. Allá en Buenos Aires, manejando el famoso Conosur, ¿no? Ok.
Y hasta que tuve mi primera experiencia manejando un negocio en marzo del 2012. Soy muy bueno con las fechas, ¿no? Me gustan mucho las fechas y esa fue mi primera experiencia internacional porque me tocó manejar Chile y ahí fue mi primera mudanza internacional con mi familia para Santiago. Pero sí, como te digo, nacido, criado en Buenos Aires, orgullosamente argentino y porteño. Espectacular, Santiago. Ahora sí entremos en materia. En PepsiCo, ¿quién es el cliente? Mira, te lo voy a separar en fases, si puedo. Nuestro core es el consumidor final. Claro, y es entender a esa persona detrás del consumidor. Creo que si hay un cambio que PepsiCo ha hecho es no solo entender a esa persona en su momento de consumo, sino cómo es esa persona y qué intereses tiene esa persona. Porque en definitiva todo el consumidor es una persona. De acuerdo. Nosotros somos consumidores, pero tenemos gustos, tenemos intereses, tenemos necesidades. Entonces, ¿cómo holísticamente entendemos mucho más a esa persona que se transforma en nuestro consumidor? Y estamos hablando del mundo de bebidas. Bebidas es de las categorías más penetradas en el mundo. Es decir, claramente es una necesidad básica, pero que además tiene distintas subnecesidades y subocasiones, ¿no? Como desde la indulgencia, necesidades funcionales. Sí. Y puede ser ese mismo consumidor que tenga distintos. No es que son distintos consumidores. Obviamente que puede haber segmentos, pero muchas veces es un mismo consumidor, una misma persona que en un momento tiene una necesidad de indulgencia, que en otro momento puede tener una necesidad funcional de un boost de energía, o que puede tener una necesidad de hidratación. Por eso es tan relevante conocer el detrás del consumidor. Eso es el core. O sea, si no hay eso, olvídate el resto. Yo lo llamo una condición necesaria. ¿Y cómo aprendes quién es ese personaje? ¿Qué instrumentos, qué actividad, qué despliegue hace PepsiCo para entender ese consumidor? Mira, me preguntabas un poco de mis orígenes. Este es mi cuarto país donde vivo, pero me toca administrar muchos países en Latinoamérica. Y creo que lo más importante que tiene PepsiCo, a pesar de que tiene presencia en más de 200 países en el mundo, es que tenemos presencia en cada país. Entonces, nos gusta pensar como una compañía global, pero actuar como una compañía local. Y eso significa entender al colombiano, al rolo, al paisa, al costeño, al santanderiano, al caleño, ¿no? Y eso me parece importante, porque ya estás yendo a un nivel de granularidad y te puedo seguir yendo a mucha más granularidad, porque hablame la diferencia del sur de Bogotá con el norte de Bogotá, con el oeste de Bogotá y con el oriente de Bogotá. Y puedo seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Y ahí creo que hoy data es core. ¿No? Creo que hoy el nivel de granularidad que necesitan las organizaciones para entender a ese famoso consumidor es mucho más complejo que cuando yo empecé en el año 98, ¿no? Que alcanzaba con tal vez nuestra típica fuente de información, que puede ser un Nielsen, un Kantar, que no te digo, o sea, las seguimos utilizando, pero sí necesitas mucho nivel de granularidad, ¿no? Correcto. Digamos, un home panel hoy te ayuda, pero tenés que llevar una segmentación y no perderte en el detalle. Porque para mí hay un balance. ¿Cómo haces granularidad? Pero también terminas teniendo ciertas segmentaciones para que puedas actuar. Porque es como meterte en un bosque. Si yo me pierdo en las ramas, al final no hago nada. Correcto. En nuestro mundo, Santiago, hablamos de arquetipos y estoy entendiendo que ustedes en ese llaman los americanos deep dive, muy profundo y muy profundo de la data driven. Ustedes toman decisiones a partir de la data. ¿Cuáles son los grandes, y hablabas de esos atributos funcionales de por qué tomamos bebidas? Indulgencia, me hablabas de la categoría, me hablabas de hidratación, hablamos también de las oportunidades. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son, en términos generales, en esta industria, los arquetipos de tus clientes? Si podemos llegar a un nivel... Sí. Mira, creo que el gran arquetipo sigue siendo el que busca indulgencia. Y el que busca indulgencia, básicamente lo que está buscando es satisfacer un gusto, una necesidad indulgente, ¿no? Más de sabor, donde ahí el sabor, o sea, siempre el sabor es king, ¿no? Sí, es el Pero rey. Aquí el sabor sí toma, junto con la experiencia de consumo, toma una preponderancia mucho mayor, ¿no? Porque yo lo que estoy buscando es realmente algo muy rico, ¿no? Y
tener algo como un suite, ¿no? Es decir, y ahí no es solamente bebidas, hay otras categorías. Ok. ¿No? Los dulces, caramelos, chocolates, es decir, hay un mundo de indulgencia muy grande. Si uno lo piensa más allá de la bebida, y hay que entender eso. Claro. En esa ocasión, ¿con quién competimos en la cabeza de una persona? Yo puedo buscar indulgencia y tomarme una Pepsi Zero, que es un producto excelente, Sí. o puedo de repente en ese momento decir, me comería un chocolate. De acuerdo. O acompañaría el chocolate con la Pepsi Zero. Entonces, el pairing, como lo llamamos nosotros ahora, tal vez de aquí, en un momento de indulgencia, para hacer un parate en tu día, que es una ocasión muy indulgente, cuando uno necesita parar un ratito de trabajar o después de nuestra reunión, Sí. parar y decirme, ¿sabes qué? Me voy a comer un snack, Ok. que forma parte de esa indulgencia. ¿Por qué? Porque yo tengo una necesidad de craving y me quiero comer una margarita, un Doritos, un de todito, una Two Chips, que Ok. por ahí tiene otro segmento, y junto con una Pepsi, ¿no? Y eso tiene una ocasión muy diferente a me voy a sentar a almorzar. Ok. Ese es el gran O sea, arquetipo. indulgencia diría que es el chunk más grande, ¿no? Ok. Pero después hay una gran necesidad donde identificamos que tiene que ver con la hidratación. La hidratación es diferente a la indulgencia. No quiere decir que no tenga sabor, la tiene y Correcto. es importante. Pero yo necesito mostrar, es como cuando te vuelve el alma al cuerpo, ¿no? Es como que me deshidraté y ahí te diría que hay dos grandes segmentos. La hidratación funcional, que tiene que ver mucho con la actividad física. El ejercicio. Ok. Voy al gimnasio, hago deporte, salí a correr, caminé mucho, Claro. me deshidraté yendo a un lugar porque hacía calor. Entonces hay una necesidad funcional de volver a hidratarme. Y después está lo que nosotros llamamos en inglés tasty hydration, Ok. o esta hidratación un poquito más indulgente, Ok. que tiene que ver mucho con el mundo de las aguas saborizadas, Ok. que es cómo le agrego indulgencia al agua, ¿no? Y creo que ahí es bien distinto a lo funcional. Ahí estoy buscando un poquito más de indulgencia, pero con algo un poco más saludable, ¿no? Perfecto. Perfecto, nos queda claro. Y la tercera, si me permitís, Sí, por tiene que favor. ver con el mundo de la energía, Ok. que es una necesidad que está creciendo muy fuerte en el mundo, porque vivimos a 1000, ¿no? Estamos todo el día de acá para allá o estudiando, o nos toca trabajar, o nos toca ¿Y cuál es salir. el producto? Las bebidas energizantes. Ah, ok. Digamos que hay bebidas muy reconocidas. Nosotros tenemos varias bebidas nuestras. Tenemos Sting, que es una bebida Ok. global que está creciendo mucho en el mundo y acabamos de lanzar en México hace muy poquito. Tenemos Rockstar, que tenemos presencia en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Bolivia, en Venezuela recientemente, ¿no? Y tenemos otras bebidas energéticas también en Centroamérica, y obviamente están nuestros competidores clásicamente conocidos, ¿no? Correcto, correcto. El consumo de bebidas crece al 6-7% anual. ¿Cuál es la tasa de crecimiento de la categoría? Yo te lo puedo plantear en dos momentos. Lo que fue la pandemia y la salida de la pandemia fue una aceleración del crecimiento muy fuerte. Salida de pandemia. Todo lo que fue del 20 al 23 Sí, pandemia, plena. fue, creo que la gente se dio cuenta de 2-3 cosas que tienen que ver con el mundo de bebidas. Uno fue el disfrute. Ok. La gente se vio de alguna manera limitado en su disfrute durante un tiempo, por necesidades que todos conocemos, y cuando salió de eso dijo, ahora voy a ir a disfrutar. Ok. Y en ese disfrute, la indulgencia tenía mucho que ver, ¿no? A festejar con amigos. ¿Cuántas comidas habrá hecho uno cuando se terminó la pandemia de juntar gente, amigos, Ok. de juntarse? Y ahí en el mundo de las bebidas tuvo un gran momento. Un boost. También lo fue durante la pandemia, porque tu pequeño momento de indulgencia, ¿qué era? Poder recibir un pedido o ir a comprar comida y bebida Claro. y disfrutar con tu familia en tu casa. Ok. Entonces, por eso tuvimos un muy buen momento en la pandemia, en la salida, porque la gente salió a festejar y se dio cuenta también de la importancia de la salud, Ok. la importancia de cuidarse y, en nuestro caso, de hidratarse. Y yo te diría que hay productos como Gatorade tuvieron un gran momento también, porque la gente salió a hacer actividad física. Yo, que corro, Sí. en cuanto me permitieron salir a correr, salí corriendo. Salí del A encierro. donde no me importa, a donde sea. Y me fui a correr como 1 hora y algo, y ahí volví cansado, feliz. Perfecto. Pero claro, me tomé 2 Gatorade después, ¿no? Porque no corrí hace, no sé, 2 meses. Claro. Santiago, en el tema de experiencia de cliente hablamos mucho del famoso viaje del cliente, el Customer Journey. Y en la previa hacías una narrativa fascinante de ese deep dive en eso. Me decías, Mauricio, es mucho más profundo acá, porque
tiene oportunidades de consumo, tiene una cantidad. Danos un poco de ilustración de ese journey del cliente, porque es todos los días y puede cambiar porque hizo sol o porque estoy corriendo o porque... Danos un poquito esa sabiduría de cómo construyen los journeys de los clientes en los arquetipos principalmente. Mira, nosotros estamos muy enfocados en entender el cliente en sus momentos del día, en su lugar y en las ocasiones. Y creo que lo más importante para nosotros es finalmente entender, bueno, qué ocasión es. Hablamos un poquito al comienzo, ¿no? Yo me puedo levantar en la mañana, temprano, y puedo estar hasta un poquito deshidratado, ¿no? Y me voy a tomar hasta un poquito de agua a la mañana, sí, ¿no? Y después voy a inmediatamente tomar, si hago actividad física, muchas veces a la mañana, te hidratas y después tomas tu desayuno, ¿no? Inmediatamente eso ya venís para acá. En el traslado, por ahí ya mucha gente que hace commuting con buses, sí, ¿no? Termina tomando cuánto consumo en la calle hay en este país. Una de las cosas que me sorprendió es el consumo en la calle. Puestos en la calle en cada esquina. Okay. Uno anda en las grandes arterias acá, sí, de la ciudad y hay puestos y uno puede comerse una arepa y tomarse una Pepsi o tomarse un Gatorade en todos lados. Sí, cierto. Entonces el consumo out of home o away from home, sí, se quiera llamar, o fuera de la casa, es muy importante aquí en Colombia, por ejemplo. Okay. Es muy grande, de los más grandes de Latinoamérica, diría. Cuando lo mapeás, sí, en porcentaje, es muy importante el consumo fuera del hogar. Okay. Porque la gente está mucho tiempo fuera y hay muchas posibilidades de que uno pueda satisfacer esas ocasiones. Entonces, okay, entender esa ocasión es muy importante. Yo me puedo levantar, estar ahí y lo que voy a querer comprarme es una bebida individual, para mí. Muy distinto a otra ocasión en este journey que yo puedo, sí, tener al final del día, que me llame alguien y me diga, cómprate la bebida para la cena de la noche o para que va a venir gente el viernes y vamos a tener 10 invitados y yo probablemente voy a ir y me voy a comprar una Pepsi de 2,5 litros o de 1,5 litros. No me voy a comprar una Pepsi, me voy a comprar 10 de estas. Sí, claro. Porque el consumo es el mismo producto para una ocasión muy diferente. Okay. E incluso el mundo de la retornabilidad, que son esos productos que uno consume y puede devolver la botella, tiene mucho que ver con esas comidas entre semana, no tanto el comido en la semana, que es la comida más como privada, con tu familia pequeña, ¿no? Donde yo tengo este producto que pongo en la mesa y es un producto retornable y que después voy a devolver la botella para volver a comprar otro. Entonces, fíjate cómo una misma persona en su journey diario de la semana va a cambiar. No es la misma compra un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, que viernes, sábado y domingo. Que probablemente va a salir más por un tema personal, con la familia, y va a ir a pasear vamos a llamarle así, a un centro comercial. ¿No? ¿Y cuál va a ser su paseo? Tal vez tomarse algo, un helado, va a poder caminar incluso con unas papitas en la mano y con una Pepsi en la mano, o van a ir a almorzar a un lugar, ¿no? Es muy común acá, escucho, la gente va a almorzar a algunos lugarcitos, ¿no? Entonces, esa misma persona tiene un journey muy diferente dependiendo del día y dependiendo del momento de la semana. Y puede ser la misma persona, ¿no? Entonces, repito, puede ser que esa ocasión sea una necesidad de indulgencia, una necesidad de hidratación, o puede tener en ciertos momentos del día decir, estoy cansado, necesito un boost de energía y necesito esa energía. Lo importante es entender cuáles son las formas que yo tengo para satisfacer esa necesidad puntual en ese momento. Porque no la satisfacen en ese momento y otro la satisfizo. Ok, claro. Y ese momento se perdió para siempre. Ya nunca, se va a dar en otro momento, pero esa ocasión, en ese día, en ese lugar, en ese momento, perdiste. La perdí. Y esa es la particularidad que a mí me fascina de esta mundo de bebidas. Mi industria la llamo. Sí. Es el mundo de las bebidas, que es en el momento, en el lugar, en ese momento, en ese lugar, en esa ocasión. Y yo tengo que estar preparado y listo tengo que estar bien, con el producto correcto, al precio correcto, muchas veces frío. Me encantan esos últimos 4 puntos porque los mencionábamos, o 5. Decías, Mauricio, no basta con a toda hora disponible en todo lugar. Tiene que estar en el lugar correcto, al precio correcto, a la temperatura correcta. Háblanos un poquito de eso. ¿Por qué es tan relevante? Mira, para resumirlo, lo podemos resumir como en 3 grandes pilares fundamentales, ¿no? De esta industria. Sí. Nosotros necesitamos estar en todos lados a toda hora.
De hecho, te doy un dato. O sea, aquí Postobón llega a más de 450.000 puntos de venta. Wow. Dime la ciudad y vas a ver un camión rosa o azul de Postobón. Es lo más probable. Sí. No importa el estado del camino, no importa el tamaño de la ciudad o el pueblo. Y esa es la ventaja competitiva de tener un socio como Postobón. Ok. Ahora, ¿alcanza con eso? No, es una condición necesaria. Pero no es suficiente. De acuerdo. ¿Por qué? Yo puedo estar en una tienda mal ubicado. Y uno entra a una tienda o entra a estos puntos de venta en la calle, ¿no? Sí. Que están con su sombrilla Sí. y no te veo. Sí. Y agarré otra cosa. Sí. Entonces tengo que estar visible. Ok. Nosotros lo llamamos en primera posición, técnicamente hablando. Es decir, yo llego y generalmente cuando uno entra a una tienda, hace el ejercicio, vas a ver muchas veces o nuestros snacks o una bebida. Una nevera con una bebida. Sí. Ojalá la nuestra. Ok. Y esa es la pelea por la primera posición. Sí. Es decir, uno choca y lo ve. Porque muchas veces el consumo puede estar planeado o el consumo puede ser del momento. Vi Ok. y dije, ¡ay! Y me agarró esta tentación del momento de consumo. Claro. Para eso necesito estar presente. Presente y bien ubicado. O sea, bien presente. Ok. Pero también puede ser que yo esté presente, bien ubicado, y de repente vos tenías ganas de tomarte alguna cosita rápida y yo te puse una botella de 2 litros. Sí, no. Difícil que... No. Entonces, no estoy con el producto correcto, con la propuesta correcta. Ok. Y ese es el tercer pilar. Yo tengo que tener la marca, el producto correcto, con el tamaño correcto, al precio correcto. Ok. Para ese momento vos digas, esta es mi mejor opción. Perfecto. Y me elijas. Es decir, yo tengo que crear las condiciones para que el consumidor me elija. Y Santiago, hagamos un giro porque creo que es fascinante para nuestra audiencia hablar del modelo que ustedes crean trabajan con un socio local, en este caso Postobón. Y para parte de nuestra audiencia, el mundo de experiencia en la relación empresa-empresa, lo que llaman los americanos B2B, es muy distinto a un B2C. Entremos a ese peldaño de el partnership, de esa alianza que tienen en los diferentes países, en el caso de Colombia con Postobón, de éxito. ¿Cómo definen la relación de clientecentricidad con el primer eslabón de este canal? ¿Cómo la defines? ¿Cuáles son los drivers del éxito? Es un excelente punto. Mira, si uno mira nuestro modelo de negocio, especialmente fuera de los Estados Unidos, o sea, lo que nosotros llamamos el negocio internacional, básicamente es un negocio de franquicia. Y eso implica tener un socio embotellador, Okay. que lo que hace es producir, vender y distribuir nuestros productos. Entonces, de alguna manera, como compañía decidimos entregar cierto control de la operación. Uno está entregando el control de la producción, la distribución y la venta, obviamente con procesos muy rigurosos de control de calidad, de ejecución. Es decir, nosotros tenemos todo un proceso de control de esa operación independiente, pero también implica desarrollar un gobierno compartido con tu socio. Y me preguntarás, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué eligen este modelo? Obviamente que hay muchos beneficios, como te conté también hay contras, digamos, porque uno está entregando cierto control. De acuerdo. ¿No? Pero si yo te lo tuviera que resumir estratégicamente es, ¿por qué no unir el poderío de una compañía icónica global como PepsiCo, que tiene ese conocimiento global que no muchas compañías tienen? Operamos en más de 200 países, tenemos un conocimiento global. Conocemos a nuestro consumidor, conocemos nuestras categorías, por eso que estamos divididos entre alimentos y bebidas en PepsiCo. Entonces, cada uno es experto de su categoría. Y te asocias con un socio embotellador que conoce su mercado como nadie. Entonces, yo te digo, ¿qué valor tiene unir esas dos cosas? Un conocimiento global, es decir, tener una mirada global de best practices, de lo que pasó en un lugar, traerlo para acá, exportarlo, ¿no?
que muchas veces grandes compañías locales no tienen un conocimiento global como nosotros. Correcto. Y nosotros tenemos un conocimiento del consumidor porque nos enfocamos en eso, y un conocimiento de tendencias de la categoría porque nos enfocamos en eso. Y nos unimos con alguien que conoce el punto más recóndito de cada país. O sea, decime si hay muchas compañías en Colombia que conozcan el mercado como Postobón. Muy pocas. Y te repito, a mí me ha pasado ir no sé, desde Bucaramanga, Pereira, Cali, estuve en todos lados, Cúcuta, y ahí está el camión de Postobón, y ahí está la operación de Postobón, y está el vendedor de Postobón. Entonces, la unión de estas dos fuerzas, conocimiento global, experiencia de ejecución local, trae un valor agregado increíble. Impresionante. En ese tema de... Nosotros hablamos, y no sé si en tu vocabulario es común el del customer success. Es decir, nuestra obsesión porque no nos vean como meros proveedores de una cola, sino como un aliado de negocio en el cual el éxito de ellos es nuestro éxito. Identificabas claramente la fortaleza que ellos traen y la fortaleza que trae PepsiCo sobre el conocimiento global, y es esa gran sumatoria. ¿Hay algo más de esa obsesión que en el primer eslabón haya creación de valor? Oía al CEO, a Ramón de PepsiCo a nivel global, español él creo. Catalán. Catalán. Sí, español catalán. Y decía, nosotros queremos asegurar el ganar, ganar, ganar. Todos tenemos que ganar en la ecuación. ¿Hay algo más de eso, de esa relación que, claro, se consolida en unas ventajas estratégicas de uno y otro, pero en ese conocimiento profundo de que estamos los dos aquí para ganar? ¿Algo ahí, Santiago, que valga la pena? Te lo voy a resumir en algo. Nosotros llevamos con Postobón décadas. Entonces, te lo puedo ilustrar como un matrimonio indisoluble. Ok. ¿No? Sí. Estamos acá para no sé, indisoluble la palabra, es un matrimonio que estamos para la conveniencia de los dos. Entonces, el ganar es crítico. Si gano yo solo, Postobón en algún momento puede decir, Sí. que este socio que tengo ya no me sirve. Pierdo foco, ¿no? Como pierdo interés. Claro. Es como una relación. Si solo gana uno, el otro pierde foco, pierde interés. ¿Y sabes qué pasa? Se perjudica el negocio, las marcas. Si gana el otro lado, PepsiCo dice, al final este socio no es el mejor que puedo tener. Claro. Entonces, gran parte de nuestra responsabilidad junto con el equipo de liderazgo de Postobón es encontrar siempre ese balance. Puede estar a veces un poquito más para acá, un poquito más para allá. Pero el balance tiene que ser positivo para ambos lados, en cualquier negociación. Ya Perfecto. sea de inversiones, sea de productos nuevos. Fíjate que lo que vende Postobón no es todo PepsiCo. Postobón tiene sus propios productos. Claro. Tiene su JV con Heineken y Según Cervezas. O sea, tiene sus marcas propias de sabores, ¿no? Icónicas. Sí. ¿No? Marca Postobón, colombiana, tiene Hit. O sea, tiene marcas icónicas. Pero ¿sabes qué? Nos hace más grandes. Ok. Porque ese portafolio se complementa con Pepsi, con Gatorade, con H2O, con 7-Up y nos hace más fuertes como sistema. Nosotros hablamos del sistema. Y el profit pool del sistema y el revenue pool del sistema. Estamos Ok. generando Más es más. crecimiento. Yo prefiero, y esto es básico, a mí me gusta repartirme crecimiento y no pelearme para ver quién cae menos. Claro. Entonces, el crecimiento tiene que ser del sistema. Después vemos, en ese crecimiento tenemos que ganar los dos. Claro. Pero a tu punto, ¿y cómo hacemos que eso pase? Es ahí donde entra el valor agregado. ¿Qué valor agregado le podemos dar nosotros como compañía global a una gran compañía local como es Postobón? Que conoce el consumidor colombiano como nadie. Son tendencias de afuera. Errores que cometimos en otros mercados, anticiparnos aquí y no hacerlos. Gran capacidad de desarrollo de insights de consumidor y de productos a nivel global que puedan venir aquí. Gatorade, después lo podemos charlar, Gatorade es un gran ejemplo de cómo customizamos un producto global a una necesidad local. Y eso se hace por la combinación de ambos factores, el conocimiento local y nuestro conocimiento global que anticipa tendencias y nos tratamos de anticipar todo el tiempo a lo que pueda suceder aquí a nivel consumidor, a nivel canales, a nivel regulaciones. Y ahí creo que es donde nuestro socio nos abre la puerta
y nos escucha. No, si yo vengo con un reclamo de, ay, no me gustó cómo estaba Pepsi ejecutado ahí. O sea, te dura 2 días esa relación. Sí, claro. Si yo construyo una relación de confianza porque le agrego valor, mañana me van a escuchar si yo le puedo decir, mira, no me gustó esto de aquí. Ah, perfecto, ya te lo arreglo. Pero primero tengo que construir confianza y tengo que aportarle valor a mi socio para que vea en PepsiCo alguien que le trae algo que ellos hoy tal vez no tienen tan desarrollado o que no puedan hacerlo porque simplemente no tienen el conocimiento global que nosotros tenemos. Perfecto. Santiago, nosotros en estas conversaciones, y fabuloso, y gracias por compartir con nuestra audiencia tanta inspiración y tantos secretos, hablamos de el reto que tenemos o que tienen las organizaciones. Se habla mucho del propósito superior, el gran driver de nuestro para qué. En el caso de PepsiCo, entraba hoy a estas oficinas espectaculares y veía el más, el positivo. ¿Cuál es el propósito superior? Uno habla de rituales, de símbolos, de solemnidades. En ese símbolo de positivo, en el propósito superior, ¿qué significa? ¿Qué es ¿Cuál es el driver para que todos veamos eso y qué debemos identificar? ¿Qué es el jalonador de la organización? Sí, vos me preguntabas antes qué nos diferencia a nosotros como compañía, ¿no? Y te voy a contar qué me retuvo a mí aquí y que espero que me retenga mucho tiempo más en esta compañía. O sea, hace 17 años que estoy y cada día que vengo encuentro algo nuevo y me fascina estar aquí. Y como yo le digo a las personas nuevas que entran, ¿no? Digo, uno está aquí para trabajar, tiene un propósito personal, por supuesto yo lo tengo, mi familia, y uno quiere proveerle a su familia, y hay un salario, por supuesto, que uno le pagan, pero está lo que llamamos un salario emocional. Ok. Cuando llegas a cierto punto de tu carrera, hay un balance entre tu salario emocional y tu salario real. Mucha gente puede decir, es más, ¿por qué la gente se va en algunos lugares? Porque puede ser que su salario real sea malo, es verdad. O puede ser que sea muy buen salario real, pero que el emocional, hay algo de la cultura que no le cierra. De acuerdo. O el jefe, o la cultura, o lo que sea. Y yo creo que es parte responsable de los líderes dar el ejemplo en cómo se construye esa cultura, que nos hace diferentes. Vos leías lo que es Pep Positive, que es PepsiCo Positive, que es nuestra forma de que creemos que hay que trabajar en el mundo, en cada uno de los mercados donde operamos, ¿no? Nosotros tenemos un impacto muy fuerte, especialmente en alimentos, pero en bebidas también, en la agricultura de cada país. Aquí no es una excepción, tanto en el mundo de papas como en el mundo de bananos. Es decir, Natuchips fue un producto creado y desarrollado aquí en Colombia. Okay. ¿Tá? Entonces hay una gran relación con agricultores. Entonces vos tenés una responsabilidad en la forma en que operás. Entonces eso tiene que ver con Pep Positive. La forma en que operamos tiene una forma que tenga que ver con cuidar el ecosistema donde estamos, cuidar a los clientes, cuidar a nuestros consumidores, ofrecer los mejores productos de calidad, pero también cuidar nuestra cadena de valor y el impacto que esa cadena de valor tiene en el mercado. Correcto. Y hacer que ese impacto sea cada día menor. Eso es Pep Positive. Yo creo que eso es algo que nos diferencia a nosotros como compañía, de lo cual yo me siento muy orgulloso, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Hoy en Colombia el 100% de nuestro portafolio es 0 azúcar o reducido en azúcares. Hace unos años no era así. ¿Qué hizo PepsiCo? Se anticipó porque cuidamos al consumidor, lo escuchamos y en esta forma de trabajar nos anticipamos a lo que pueda venir y dijimos, el consumidor está demandando productos con menor gramos de azúcar y los desarrollamos, nos anticipamos a eso. Y hoy todo nuestro portafolio de bebidas, repito, o es 0 azúcar o ya está reducido en azúcares, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce eso culturalmente a alguien que entra a trabajar? ¿No? Sí. Nosotros primero, vos me preguntarás, ¿cómo lo medís? Nosotros hacemos una encuesta organizacional cada año. Lo hacemos hacia finales de año, octubre, noviembre, hacemos el famoso OHS. Okay. Es la encuesta organizacional, Sí. vamos a llamarlo así. Nuestro OHS nos dicta muchísimo cómo estamos nosotros con nuestros comportamientos y valores dentro de la organización y cómo nuestros colaboradores nos perciben, ¿no? Y en ese sentido, cuidamos muchísimo que la cultura de impacto de nuestras operaciones y de asegurarle que quien viene va a ser escuchado,
sus ideas van a importar, que queremos que aporten sus ideas y que se sienta finalmente reconocido. Eso es parte de nuestra cultura. ¿Y cómo haces que eso suceda desde donde estás? ¿Cómo? Entiendo y me encanta porque esto conecta con una conversación permanente con nuestras audiencias, que es la experiencia del colaborador. Y la estás describiendo con lujo de detalles, pero la repregunta, y disculpa, te interrumpí, Dale. era ¿cómo haces, cómo garantizas tú como el responsable de que esta cultura se viva y no sea una declaración más? Primero voy a decir una cosa que sea mi madre, es predicando con el ejemplo. Ok. Si yo no lo hago, ¿por qué lo va a hacer el otro? Ahora, si yo soy el primero que lo hace, entonces yo soy el primero que te abre al diálogo y que te da el espacio y te escucha, vos, que tenés gente a cargo, vas a decir, ¿a qué? ¿A qué? Ah, así es como se hace. Okay. Te vas a dar vuelta y vas a agarrar a tu equipo, vas a crear un espacio y los vas a escuchar. No simplemente le vas a mandar lo que tienen que hacer. Entonces, el primer punto es hacerlo uno mismo. El ejemplo. Ejemplo. Segundo es crear los espacios. Okay. Nosotros tenemos los espacios. Yo tengo mis reuniones semanales con mi equipo, las reuniones mensuales que incluyen más cantidad de gente en nuestras revisiones, donde también invitamos a distintas personas a que puedan mostrarse, ¿no? Y mostrar lo que hicieron, y le preguntamos por qué han traído y que puedan aportar valor al equipo. Y eso esperamos que pase en las distintas funciones abajo mío. Que lo haga mercadeo, que lo haga las funciones comerciales, que lo haga operaciones, que lo haga finanzas, que lo haga control, y se hagan cada una de las funciones abajo. Y después ya, para irte más a los números, nosotros medimos con esta encuesta todos los años. Yo tengo un historial, tenemos como todos indicadores, sí, que van muy al detalle para entender las causas, y después lo que hacemos es correr estudios cualitativos para entender qué hay detrás de ese número. Te voy a dar un ejemplo. Okay. Hace 2 años nos salió que la gente estaba un poco cansado de muchas reuniones. Dijimos, bueno, ¿cuál será la reunión que estábamos saliendo de pandemia? ¿Viste? Sí. Ahí todos juntos de vuelta. Dijimos, bueno, ¿cuáles son las reuniones que están siendo ineficientes? Uh-huh. Y lo primero que hice yo fue decir, voy a mirar mis reuniones. Después cada uno mire la suya. Yo voy a empezar por las mías. Okay. Y me di cuenta que había una reunión mensual que estaba invitando a demasiada gente. Gente que tal vez estaba ahí 4 horas esperando para hablar, ¿no? Escuchando otras cosas que tal vez no tenían que escuchar. Okay. Y sentían que estaban ahí, y cambiamos ese esquema. Y hay gente de repente entra a su momento o a escuchar lo que tiene que escuchar y se va. Y eso cambió. ¿Pero por qué? Porque agarramos a un grupo selecto de colaboradores y les preguntamos, ¿qué te está pasando? Me dijeron, no, es que a veces me hacen una reunión, 4 horas me siento ahí escuchando cosas que yo podría estar haciendo otra cosa. Capítulo 1. El consumidor como persona, no solo como comprador. Conocimiento profundo y granular del mercado local, los grandes arquetipos de consumo, indulgencia, hidratación y energía. El journey del consumidor según momento, lugar y ocasión. La importancia de la ejecución en el punto de venta. Y es parte, en eso, Santiago, te interrumpo nuevamente, hay el saber escuchar, porque en el tema de clientecentricidad y tratándose del colaborador, ¿cómo los escuchamos? ¿Cómo tomamos ese, dicen los americanos, ese feedback, esa retroalimentación, la evaluamos, miramos la causa raíz profunda y generamos planes de acción correctivos? Y nos estás describiendo como un lujo de detalle, decir, pues lo puse en primera persona y miré mis propias reuniones. ¿Cómo baja esto en la organización? ¿Cómo se vuelve sistémico para que podamos luego rectificar eso que nos salió y evidenciamos al escuchar a nuestro cliente interno, que había una fatiga en reuniones a veces probablemente improductivas? Primero, culturalmente, nosotros Sí. tenemos una cultura de empowerment, ¿no? O sea, El empoderamiento. Uno tiene que estar empoderado. Correcto. Entonces, yo lo hice primero y mi equipo lo hizo. Y a su vez. Segundo, hubo responsables. O sea, Ok. hubo responsables de cada iniciativa. Porque, de vuelta, corrimos el estudio cuantitativo, Sí. nos dio este dato, corrimos un estudio cualitativo para entender el detrás del número, y después pusimos proyectos para corregir y un responsable para cada uno de esos proyectos. Ok. O sea, definitivamente hay un proceso, Sí. ¿no? Que depende también, y todo esto construye cultura.
Pues la gente dice, hablé en una encuesta, me escucharon y PepsiCo cambió. Ok. Entonces, eso se vuelve una retroalimentación permanente. Entonces, ¿qué dicen? Vale la pena que yo hable. Porque si yo hablo, me van a escuchar. Y creo que lo que puede complicar muchísimo es cuando alguien dice, ya no voy a decir más nada, porque total no me escuchan. Sí. Ahí no. Eso no somos nosotros. Podemos equivocarnos, somos personas. Pero lo que buscamos es eso. Escuchar, analizar, entender, corregir. Cuando creemos que hay que corregir. Fabuloso. No es aclarar. Porque muchas veces es, ojo, no está mal lo que estamos haciendo, simplemente tenemos que aclarar por qué lo hacemos. No siempre hay que corregir todo. Hay cosas que están bien hechas, pero por ahí no fuimos muy claros en explicar la razón detrás de por qué hacemos lo que hacemos, que eso es otro tema. Tal vez esa reunión sí es importante y sí es importante que esa persona esté en ese momento. Tal vez tengo que explicar por qué la necesito ahí. Entonces ahí le tengo que cambiar, no tengo que cambiar. Tengo que decir, mira, yo te necesito en esta reunión, en este momento, en este lugar, porque quiero que aprendas tal tema. Si esa persona no sabe eso, dice, ¿para qué estoy? Cuando uno entiende el propósito de algo, hace el clic. Entonces, puede ser que haya que cambiar cosas, puede ser que simplemente hay que aclarar realidades, porque también hay una realidad, hay un trabajo, hay muchas iniciativas, hay muchas actividades que hay que hacer. No es que yo voy a dejar de hacer cosas que creo que hay que hacer. Correcto. Pero tal vez tengo que aclarar el propósito. Santiago, quiero cambiar un poquito o seguir con esta línea conversacional, pero mirar otra dimensión de la cultura al interior de las organizaciones, de ese primer eslabón de, pongámoslo así, de ese cliente interno, de ese colaborador, de ese integrante que hay en PepsiCo. Y está el reto generacional. Entonces, los baby boomers, luego la generación X, los millennials, los centennials, y siempre hay una conversación abierta de que estas generaciones tienen aspiraciones y deseos distintos a otras generaciones. Y muchas organizaciones de clase mundial, como la que lideras, ha resuelto estos dilemas de ya no queremos, aceptamos, y esta es mi hipótesis, algo de esa rotación de que alguien viene aquí un tiempo y se va a ir y no va a tratar de explicarme por qué se está yendo la gente, porque simplemente está cableada diferente. ¿Qué han descubierto ahí en estos intereses de estas nuevas generaciones versus el pasado de ustedes? Eso nosotros. Tal cual. Está bien. Cambió mucho. O sea, mi primer trabajo fue en enero de 1997, o sea, 29 años. Y era muy distinto el onboarding, o sea, ¿qué onboarding, no? Uno lo tiraban ahí a los leones, ¿no? De una. Que eran momentos, eran épocas. Yo creo que a veces cometemos errores en evaluar cosas y no tener en cuenta la época o el momento. No sé si estaba mal antes. Había una época y un momento. Hay cosas que corregir porque hay nuevas épocas y nuevos momentos. Hay que analizar cómo era el mundo en 1997 y cómo es el mundo en 2026. Entonces, también hay que entender culturalmente esos cambios. Entonces, claramente cambió muchísimo la dinámica. La flexibilidad es una. Claramente. Hoy se espera, hoy la flexibilidad es un given. Es como sí, la tengo. Cuando yo empecé, ¿qué? O sea, yo no sabía ni qué era. Flexibilidad para mí era estirar en el gimnasio. O sea, no había flexibilidad. Era la regla, ir a trabajar de 8 a 5, 9 a 6 o whatever. El horario. Sin horarios siquiera, de lunes a viernes. Igual que algún sábado ahí te llamen, ¿no? Entonces, creo que cuando yo entré a trabajar, me acuerdo como joven profesional, uno iba y le echaba ganas. Yo te voy a contar una anécdota. Cuando yo entré a trabajar, mi primer trabajo, no tenía computador. Yo me acuerdo que me sentaron en un escritorio de madera, me dieron una llave, me dijeron, ese es tu cajón, este es tu escritorio, estos son tus carpetas, léelas. A las 5 de la tarde se va José, te puedes sentar en su escritorio hasta que tengas tu computadora, que te la vamos a dar como antes, ¿no? En un mes a ver si llega. Y ahí me sentaba yo a las 5 de la tarde y empezaba a trabajar con los correos. A hoy, que uno llega y ya llegó y ya tiene el kit de bienvenida, ¿no? Entonces, claramente hay una generación muy diferente que espera esto ya, y que espera ciertas cosas que se den, y que espera que el jefe sea maravilloso, y que espera que el trabajo sea inspirador, y que espera que la compañía sea icónica de clase mundial y que se vaya inspirado todos los días a su casa, ¿no? Entonces,
Yo creo que yo soy un convencido que nosotros tenemos que atraer al mejor talento. Pero si alguien no se quiere quedar, ¿por qué voy a dejar a alguien que no quiere estar conmigo? Ahora, si yo cometí un error y me equivoqué en algo que lo impactó, lo corrijo rápido. Digo, ojo, ahora si hicimos todo bien, le mostramos nuestra cultura, le mostramos nuestras marcas, nuestro modelo de negocio, el trabajo que puede hacer, tuvo un buen jefe, ¿no? Un buen manager, un buen líder, ¿no? Y así todo, la persona elige otro lugar. Be my guest. Ok. ¿Por qué voy a tener a alguien aquí que no quiere estar? O en una relación, alguien se queda si no quiere estar. Pues esto es una relación laboral. Ok. Me gusta llamarla mucho más que laboral. Claro. ¿No? Uno elige un lugar para colaborar con sus colaboradores, con sus compañeros, para tratar de dar mucho más, para venir acá con cierta energía y... Mira, acá se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Pero el vaso está ahí, al mismo nivel. Vos y yo podemos ver esto así, digo, mira, es que le falta un poquito. Y otro le dirá, pero mira todo lo que tiene. Claro. Entonces, yo creo que nuestro trabajo es crear las condiciones para atraer ese talento. Que nosotros, como compañía de clase mundial, tenemos la responsabilidad de traer al mejor talento. Y creo que lo tenemos. Podemos fallar con un talento, nos podemos equivocar, ciertamente. Un líder se puede equivocar, un proceso se puede equivocar, puede haber un overload de trabajo en un momento, puede pasar. Y ahí toca a nosotros corregir. Pero puede pasar que, dadas las condiciones y igualdad para todos, una persona diga, ay, esto no es para mí. Y me pasó con una colaboradora, te voy a contar un ejemplo. Centennial, 20 algo. Viene y me dice, Santi, es que, digo, se iba, ¿no? Digo, bueno, ¿por qué te vas? Porque me parecía que estaba, viste, cuando una persona colabora bien, sí, buena onda, traía como una energía positiva. Y me dice, no, es que no hicieron nada malo. Me encanta esto, pero es que yo quiero emprender. Ok. Ya empecé alguna cosita en mi casa y me la quiero jugar ahora. Be my guest, sí. Anda. Sí. Hacelo. No te voy a retener. Y me pasó con otra persona, también centennial, que me llamó un día y me dijo, me encanta estas categorías, todo, pero me ofrecieron un trabajo en otra compañía, no importa cuál. Y yo le tengo que decirle, ¿por qué no pensás a 5 años? Si esa compañía te va a dar algo. Volvió y me dijo, tenés razón, no me da lo de PepsiCo, me quedo. Volvió a los 3 meses. Ahora me ofreció otra, entonces yo empecé a ver un patrón. Sí. Y esta compañía sí le ofrecía lo que yo buscaba. Le dije, ¿sabes qué? Esta sí te ofrece lo que quieras. Me parece que lo tendrías que tomar. Okay. Y yo vi a alguien que ya estaba buscando demasiado afuera. No, quien busca demasiado afuera es que lo de adentro no le cierra. No le conecta. No le conecta. Entonces, mi trabajo es que conecten. Ok, eso me encanta. Mi trabajo es que conecten con lo que hacemos. Y entender que para las distintas generaciones puede haber distintas motivaciones del momento. Lo que a mí me mueve para levantarme todos los días puede no ser lo mismo que le mueve un chico o una chica de 26 años, que está arrancando, ¿no? Y quiere aprender. Y yo estoy en otro momento de mi vida, después de 29 años de trabajar. Santiago, te escucho y no puedo obviar, y cambiamos un poquito como en los toros de tercio. Uno ve la marca Pepsi y obviamente la organización PepsiCo dice, estas son esas marcas que hacen parte casi que del patrimonio cultural ya del mundo, son marcas icónicas de clase mundial. ¿Cuál es la diferencia entre la empresa exitosa y cómo trasciende en el tiempo y en la caracterización de volverse de clase mundial? Porque muy pocas logran la permanencia de PepsiCo en el imaginario del planeta. En estos años que llevas, ¿qué podrías contarle a nuestra audiencia de empresarios que ven este canal? Decirles, mire, lo que hace un empresario exitoso que trascienda es... ¿Cuál es ese driver? ¿Cuál es ese secreto detrás de lo que ha convertido esta organización en este tiempo? Yo te lo puedo decir así como facilito, ¿no? Bueno, lo que uno ve. Sí. O sea, ¿qué ve un mercado? Ve marcas icónicas. Pepsi, Gatorade, Margarita, Doritos, que les traen
momentos icónicos o porque auspiciamos, en Gatorade auspiciamos la Selección Colombia y la hidratamos y equipos de fútbol, ¿no? Y Doritos tiene mucha experiencia de comidas. Y entonces el consumidor ve eso y dice, esto es una compañía icónica, por un producto, por una marca. Un analista puede decir, no, es que son los resultados consistentes. Aquí lleva más de 50 años Pepsi en el mercado y ahí va. Con un gran socio como Postobón, van juntos, van desarrollando un mercado. Ok. Sí, condición necesaria. ¿Es suficiente? No, hay un montón de compañías así. Entonces, aquí la diferencia, para mí, dos cosas. La cultura, es decir, que uno hable con alguien que trabaja ahí adentro y diga, es espectacular. Me encanta lo que hago. Me encanta la gente con la que trabajo. Yo voy allá, propuse algo y se hizo. Eso es cultura. No son más que acciones, comportamientos de un determinado grupo de personas. Eso es cultura. Cultura no es la empresa, cultura es la gente. Y lo que hacemos nosotros con nuestra gente. Y lo otro es cuáles son los procesos o el gobierno que hay detrás para que eso se termine sucediendo. Es decir, para esas marcas que se desarrollan en los mercados de una forma icónica, para esa performance sostenida a lo largo del tiempo. Uno puede tener buenos años y durar unos años. Pero ¿qué pasa con compañías que tienen décadas y décadas? ¿Por qué estamos hace décadas? Porque hemos logrado una performance sostenida. Pero detrás de eso está la cultura, que es el equipo y cómo nos comportamos, y están los procesos. Cuando vos tenés cultura y procesos de clase mundial, se te traduce en marcas de clase mundial y en performance de clase mundial. Entonces, para mí la condición es, lo que vos ves es el resultado, pero lo que te falta es el proceso detrás de ese resultado, que es la gente, los procesos en sí mismos y los sistemas de gobierno que uno tiene. Perfecto. La otra, Santiago, que me toca aprovecharte porque esto es única, esta oportunidad de conversar sobre estos temas. Obviamente, hoy en la narrativa, en la conversación de los empresarios, de todo el mundo, está la inteligencia artificial, que hace probablemente no era tan relevante como lo viene siendo, y pues hacer lo que es transformacional de todas las industrias, en todo el hacer. Desde tu observador en esta industria, manejando lo que manejas, ¿dónde ves que son los grandes movimientos sísmicos de la inteligencia artificial en un pasado reciente y lo que va a hacer hacia adelante? ¿Dónde en el management tuyo, y trato obviamente de conectarlo con nuestra conversación, porque ustedes son, de mi aprendizaje, únicos en descubrir los insights del consumidor y anticiparse a ellos? ¿Cómo la inteligencia artificial está cambiando lo que hoy en día haces en esta organización? Sí, primero, lo más importante es rescatar que esta es una empresa de cambios. Yo llevo 17 años acá y lo único que vi son cambios. A veces la gente viene y pregunta, cuando pasan ciertos cambios, me dicen, ¿ya los cambios terminaron? Dije, no. O sea, si tú quieres trabajar y querés tener éxito en PepsiCo, tenés que aprender a convivir con el cambio. Y si alguien te dice que no va a haber más cambios, no es correcto. Porque los cambios son parte básicamente de nuestra cultura. Porque si no, no hay evolución. Los cambios pueden ser de estructuras, de estrategia de una marca, de estrategia de una categoría, de estrategia geográfica. Pero si uno no cambia, no evoluciona. Imagínate si hubiésemos operado igual que en los 90s. O sea, ¿quién dura acá? ¿No? Entonces, primero es eso. Esto es otro cambio más, que llegó muy rápido. Y yo te diría que PepsiCo está en una estrategia de transformación digital muy, muy grande. Y en digitalizar aquellos procesos que son críticos para la compañía, ¿no? En el make, sell and move, ¿no? Y en el otro proceso que es en el entendimiento de nuestros clientes o consumidores. De vuelta, cuanto más data tengo yo de alguien, mejor. Ahora, yo puedo tener un montón de datos, pero si yo no lo sé analizar o no tengo las herramientas para analizarlo, ¿de qué me sirve ese dato? Claro. El first party data, ¿no? Y demás. Sí. Entonces, el punto es cómo yo en esta transformación empiezo a aprender paso a paso. Había que recolectar data.
primero. Si no, no hay juego. Tengo que tener la data. Segundo lugar, tengo que aprender a analizar esa data. Y una vez que tengo la data y la sé analizar, what's next? O sea, ¿qué hago con eso? La tengo que materializar, la tengo que capitalizar. Y me parece que ese es el gran tema hoy. Tengo data, cada vez más data, estoy aprendiendo a analizar y a descubrir los insights detrás de esa data, pero hoy tengo que aprender también a actuar en base a esa data. O sea, ¿qué hago yo con ese dato? Te voy a dar un ejemplo. En Brasil, con Ambev, ellos tienen BIS, que básicamente es una aplicación B2B con clientes del canal tradicional, con tenderos. ¿Sí? Que es lo mismo que hay aquí, que Postobón tiene la suya y cada cliente nuestro tiene la suya. Que eso implica que el tendero hoy hace el pedido por un aplicativo. Imagínate cómo cambió eso años atrás, que iba un vendedor y le decía, ¿qué le tomo hoy? Sí. Y ¿sabes qué? El tendero invierte mucho más tiempo en nuestro portafolio en una aplicación. Wow. Y nosotros podemos enviarle notificaciones para impulsar distintas cosas y decirle, mira, una tienda similar a la tuya está manejando este portafolio que tú no manejas. Porque ahora tengo la data, y lo sé. Y le puedo decir con data que una tienda igual o muy parecida a la de esta persona está manejando un portafolio X que esta persona se está perdiendo de vender. Eso es tener la tecnología para poder capturar los datos, analizarlos con esa tecnología y empezar a ejecutar, empezar a capitalizar, ¿no? Y creo que ese journey estamos todavía aprendiendo. Decir que hoy estamos ahí, no, claramente esto es un aprendizaje. Lo que estamos hoy, yo creo que es muy distinto a donde vamos a estar de acá a unos años, ¿sí? Pero hubo un gran cambio post-pandemia. Yo creo que la pandemia trajo esa digitalización y una aceleración de la digitalización desde los Rappi de este mundo, ¿no? Que han crecido vorazmente con la pandemia, hasta la necesidad de digitalización, porque necesitábamos que el tendero haga su propio pedido, ¿no? Ya sea por WhatsApp, por estas aplicaciones. Entonces, también hay situaciones que aceleran algunas transformaciones. Y es verdad que la pandemia aceleró la transformación digital. Ahora ya es una carrera, ¿no? Una maratón hacia la digitalización. ¿Por qué? Porque se transforma en una desventaja competitiva si no la tienes. Entonces, yo te diría que hay procesos de planta para ser más productivos. Claramente. Hoy se pueden analizar los datos y entender las paradas de línea. Hay rutas de venta que yo puedo hacer más eficientes. Hay portafolio que yo puedo tener mejor, ese famoso tercer punto que yo te decía de los pilares, estar bien con el producto, que yo puedo perfeccionar porque me está faltando cierto producto, esta marca en un punto de venta que tendría que estar, ¿no? Y tiene que ver también con ciertos trabajos manuales, ¿verdad?, que hoy se pueden digitalizar, ¿no? Desde reportes financieros, reportes comerciales. Hoy se puede digitalizar muchísimo más eso, ¿no? Y utilizar AI para buscar información, ¿no? Hoy la información está en mucha información, data, mucha información, no insight. Quiero aclarar. No es lo mismo. Una cosa es la data y la información y otra cosa es transformar eso en un insight, que es entenderlo y ver para qué sirve o qué hay detrás de ese dato. Entonces, el dato lo puedo conseguir. Muchas veces el insight sigue siendo todavía un procesamiento. Es decir, ¿qué hago yo? Los consumidores estaban buscando cada vez bebidas más saludables. Sí, fine, ¿qué hago? ¿Por qué? ¿Qué están buscando? ¿Eso quiere decir que sacrifican sabor? No, aprendimos que no. Entonces eso es agarrar un dato, una información y transformarla en un insight, ¿no? Entonces te diría que sí, estamos totalmente on top de eso. Está transformando la forma en que todos tenemos que aprender a trabajar nuevamente, ¿no? Una vez más. Sí. Entonces hoy nosotros recibimos reportes financieros ya establecidos, ¿no? Tenemos todas las herramientas de Microsoft nosotros en PepsiCo, con Copilot, y hemos sido entrenados en tratar de sacarle lo mejor a las herramientas que tenemos. Fabuloso. Qué buena explicación. Santiago, en una conversación que yo siempre trato de referir, le entrevistaban a Jeff Bezos, quien fundó Amazon, y decía una de las cosas que con mayor frecuencia me preguntan en las conversaciones es frente a los cambios. Y él dice,
a veces la mejor pregunta es que no cambia. Y él decía, no cambia que el cliente de Amazon quiere conveniencia, quiere entrega más rápida, que quiere cada vez precios más competitivos. En PepsiCo y en tus observaciones, claro, estamos adaptados, somos resilientes al cambio, es una constante, pero ¿qué permanece estático y sabemos que es una máxima de la verdad de este negocio? Lo que no cambia es el crecimiento. Okay. A la larga, nosotros tenemos que garantizar un crecimiento sostenido como negocio. Lo que no cambia es la forma de lograr ese crecimiento. Nosotros no negociamos en que hacemos las cosas de la forma correcta. Okay. Y es parte de nuestros valores y de nuestra cultura. Defíneme cosa correcta, que es interesante. En la yerga nosotros nunca vamos a buscar un atajo. Ya. Nunca vamos a hacer algo ni ilegal ni indebido. Siempre vamos a atenernos a las regulaciones locales y a las leyes locales. Por más de ser una compañía global. Si en el mercado donde operamos hay cierta regulación o cierta ley, nosotros la vamos a respetar. Okay. Una nueva regulación, cuando fue la regulación aquí de impuestos saludables, nosotros de hecho nos anticipamos y cambiamos nuestros contenidos de azúcar para adaptarnos a esa regulación. Okay. Y hacer las formas correctas que siempre vamos a ir con la verdad. Es un no negociable. Es un no negociable. Okay. Es parte de nuestra cultura. Vamos a ir de forma transparente porque así creemos nosotros que se mantienen y se forman las relaciones de largo plazo. ¿No? Uno puede engañar a poca gente durante mucho tiempo o a muchos durante poco tiempo, pero no a muchos durante mucho tiempo. Entonces, para ser una compañía icónica, uno tiene que ir de frente, cuando sean buenas o malas noticias. Pero tiene que ir de frente. Y creo que eso es algo que a mí me hace sentir muy orgulloso de donde trabajo. Que yo sé que hacemos las cosas de la forma correcta, sin alterar nuestros números. Cuando nos va mal, nos va mal. Y cuando nos va bien, nos va bien. Y aprendemos de las dos cosas. Aprendemos de cuando nos va bien y aprendemos de cuando nos va mal. No aprendemos solo cuando nos va mal. Entonces, te diría que eso para mí es crítico. ¿Qué no ha cambiado? Que el consumidor busca sabor. Lo hablamos antes. Sí, hablamos de, sí, me encanta ese concepto del sabor. El sabor es no negociable. Claro, el sabor tiene que... Cada vez piden más cosas, pero wow. No me cambies mi sabor, porque yo cuando me tomo una gaseosa estoy buscando indulgencia. Quiero aparte quitar algunas barreras para poder tomar tranquilo. Que no sea culposa. Que no sea culposa, pero esa indulgencia, ojo, no me la quites. Y eso lo tenemos clarísimo. Y hemos logrado productos como Pepsi Zero que son excelentes para lograr ese balance. Entonces, creo que el sabor es uno, el crecimiento, como te dije, la forma correcta de hacer las cosas es otra, ¿no? Y lo otro que no va a cambiar, que puede cambiar los procesos, inteligencia artificial, la digitalización, pero en definitiva satisfacemos necesidades de clientes y consumidores. Tenemos un socio, tenemos clientes tenderos, clientes de grandes tiendas y tenemos consumidores finales que hay que satisfacer y hay que enamorarlos para que nos elijan. Fabuloso. Eso no va a cambiar. Santiago, entrando en este tramo final, y gracias por darnos esta oportunidad de conversar contigo, hablaste de los tenderos y sé que tienes una gran experiencia acumulada en Latinoamérica y existe obviamente un sesgo americano y a veces europeo de ver esto como un mismo patio de atrás, una misma zona. Somos muy diferentes. En esa caracterización del tendero, o puede ser de otro canal en Colombia que te haya llamado la atención, que es muy distinto a cualquier otro país. Cuéntanos esas historias de entender profundamente el mercado local y los clientes locales que te ha llamado la atención de Colombia. Mira, me encanta la pregunta porque me la han preguntado antes también. Y a mí me tocó vivir en 4 países. Yo he vivido en Buenos Aires, en Argentina, en Chile, en Brasil y ahora en Colombia. Pero trabajo con un montón de países más. Yo trabajo con Chile, Paraguay, con Venezuela, con Costa Rica, con Trinidad y Tobago, con Guyana, ahora con México también. He trabajado con el Caribe. Y cada uno tiene temas en común y particularidades. Si yo te llevo aquí a Colombia, dos cosas me llamaron muchísimo la atención a mí. Una es el consumo fuera del lugar, como te contaba. Sí. Que uno va a cualquier esquina de cualquier avenida y cuenta la sombrilla, el carrito, y ahí siempre una Gatorade y una Pepsi tenés, ¿no? O un agua.
¿no? Me parece que eso es muy, muy claro aquí, es muy particular de muchas ciudades alrededor de Colombia. Lo otro que me impresionó, las panaderías. ¿Por qué? Por todos lados. O sea, es realmente muy grande ese canal de panaderías, ¿no? Y la panadería no es que yo voy, porque en Buenos Aires hay panaderías, uno va, muchas veces compra y se va. Sí. La panadería aquí Decime. tiene sus mesas. Sí. Y tiene su consumo del on, que lo llamamos nosotros. Sí. El on. Eso es el tradicional, técnicamente lo separamos el on y el off. Ok. El off es yo voy, compro una tienda y me voy. Off. Sí. Y el on es yo me quedo consumiendo en la tienda. ¿Sí? Como puede ser desde, no sé, un KFC o Corral o Sí. Burger King o cualquier de estas tiendas tradicionales. Bueno, las panaderías tienen eso. Uno puede ir a comprarse un buñuelo, una arepa o una margarita y se va. O se queda sentado en esas mesas. A veces es una pequeña mesa de plástico con 4 sillas Sí. y la gente se queda ahí tomando alguna cosita, comiéndose sus papitas o una arepita y qué sé yo, y se quedan ahí un rato, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención a mí, porque el consumo que nosotros tenemos ahí de bebidas gaseosas como de bebidas isotónicas, porque la gente que hace sale en bicicleta los domingos. Sí. Aquí me impresionó algo culturalmente, el mundo del ciclismo me es muy ajeno siendo de Buenos Aires, es enorme. Yo aprendí aquí a hacer Sí. ciclismo. Soy muy malo para el intento. Pero frenan en su panadería de toda la vida, se juntan con 4 o 5 panas que están ahí, manes o amigas o amigos, lo que sea, y se quedan tomando algo en la panadería. Y es como un tema cultural, la panadería acá. Es como el bar en Buenos Aires. El cafecito del bar en Buenos Aires, esto se hace mucho acá en las panaderías. Y a mí me llamó muchísimo la atención. Y nosotros creamos un programa bastante interesante con Gatorade, por ejemplo, para estar presente en esos momentos donde paraba la gente de correr o de andar en ciclismo, para tener, viste lo que yo te dije, estar bien. Yo quería estar, pero quería estar bien, con mi nevera brandeada con Gatorade, con los productos fríos, para que la gente diga, ay, no voy a tomar un Gatorade. Y eso me llamó mucho la atención aquí de Colombia. Y la cantidad y lo que es el peso del tendero. Y la responsabilidad que nosotros tenemos como PepsiCo y Postobón con ese tendero. Porque gran parte del negocio del tendero es Esto es lo que se mueve. alimentos y bebidas. Eso es lo que mueve el corazón. Somos el corazón del negocio del tendero. Tanto PepsiCo Alimentos como PepsiCo Bebidas y nuestros socios tenemos gran responsabilidad con la economía de ese tendero, que muchas veces es una emprendedora o un emprendedor con una tienda en un lugar recóndito de Colombia. Entonces, me parece que eso nos trae una responsabilidad también hacia hacer país, como hablan aquí. Fabuloso. Santiago, última pregunta en este encuentro tan increíble que hemos tenido hoy, de tanta inspiración, de tantos secretos que nos has facilitado. Nuestra audiencia siempre quisiera recibir esa píldora, esa inspiración de quien ha estado liderando en una empresa de clase mundial como es PepsiCo. ¿Cuál es el mensaje para ese empresario, para ese estudiante que tú digas a lo largo de mi vida en materia de clientecentricidad, en el tema de la obsesión por el cliente, que ha sido mi estrella del norte, mi guía y que me ha servido en muchos escenarios? ¿Qué hay en eso, en esa narrativa que tú puedas compartir con esa audiencia? Decir, mire, hay cosas que cambian, pero esto no va a cambiar de esta industria en que has estado, alrededor del cliente. Algo, después de 29 años, una de las cosas que he aprendido y que me gusta, y le hablo mucho a mi equipo de esto, y si le sirve a quienes nos están escuchando, buenísimo. En el momento que uno cree que lo sabe todo, hasta ahí llegó su carrera. Todas las organizaciones tenemos niveles, ¿no? Subgerentes, gerentes, jefes. Si uno es jefe o analista y cree que se las sabe todas, gracias por participar, hasta ahí llegaste. ¿Quiere decir que no querés aprender para ser gerente? ¿No querés aprender para ser director, vicepresidente, presidente? Ahí ya la sabes toda. Y yo aprendí a lo largo de estos años de carrera que cuando empecé a entender, bueno, ¿por qué me hizo a mí ir desarrollándome y creciendo? Es que siempre entendí que había algo que no sabía. Y tuve
la voluntad y la curiosidad para ir a aprenderlo. Nunca esperé que alguien venga y me lo explique. Siempre me consideré muy autodidacta. Y eso no cambió. Yo cambié a lo largo de mi carrera. No soy el mismo hoy que cuando arranqué allá en 1997. Soy otra persona. Pero algo que no cambió, que yo siempre me consideré ignorante en algo. Ahora soy del AI, Sí, claro. de la IA. No soy un experto, pero lejos es un experto de la IA. Y ahí estoy tratando de aprender, todo el tiempo. Y antes no era experto en management de grupos grandes de gente o de países y manejaba equipos más pequeños. Siempre tuve algo nuevo que aprender. Y cada experiencia y cada cambio me ha ido a fuerza muchas veces a ir aprendiendo. Entonces yo diría que si yo tuve que decirte algo constante en mi carrera y en mi vida es saber que no las sé todas y que hay alguien más que lo sabe y que si me preguntas algo que no sé te voy a decir, no sé, busquémoslo. Okay. No te voy a contestar cualquier cosa. Y creo que eso hace a la credibilidad. Okay. Y en definitiva, en el fondo es ser uno mismo. Ya, si no lo sé, te lo voy a decir. Es más, me encantaría, si hay algo que no lo sé, te lo voy a decir. Es más, busquémoslo. Y si vos te preguntas algo y no lo sabes, fine. Pero espero que vengas rápido con la respuesta y me lo digas. Que tengas la curiosidad de ir a buscarlo. Y eso es lo que a uno lo hace evolucionar y aprender. El estar permanentemente curioso de aprender más. Y yo estuve el año pasado, gracias a Pepsi, con Yale, en una capacitación de 6 meses y fue para mí un descubrimiento de un montón de cosas. Y cada vez que voy a una capacitación, voy y me meto full, pero digo, ¿qué voy a aprender acá? O si me meto en una reunión, ¿qué puedo aprender acá? Y todos los días aprendo, a forma de decir, todo el tiempo aprendo algo nuevo. Y eso ya lo meto en mi sistema. Y eso cambió y tengo que volver a aprenderlo. Entonces, es un latiguillo que uso mucho. Pero si crees que ya lo sabes todo, fine, te puedo asegurar que no vas a crecer mucho más. Me encantó. Capítulo 2. Cultura de escucha y mejora continua. Empoderamiento y responsabilidad en la cultura organizacional. El reto generacional en la gestión del talento, lo que convierte a una empresa en una organización de clase mundial. Transformación digital, inteligencia artificial y uso de la data. Gracias por haber permanecido con nosotros hasta el final de este episodio. En esta ocasión, quiero invitarlos en 15 días a una nueva emisión de SEO CX. Y recuerda, suscríbete.